Les decía anteriormente que vamos a reflexionar en el libro de Nehemías. Este libro del Antiguo Testamento es uno de esos libros que da gusto sentarse y leerlo. Sentarse con una tacita de café, estar leyendo, se toma el cafecito, porque es un libro para leer y releer. No sé si usted ha tenido la oportunidad de leer este hermoso libro, pero déjeme contar así rápidamente de qué se trata. En el Antiguo Testamento, Dios escogió al pueblo de Israel y Dios quería convivir con ellos. Y una manera en que Dios evidenció materialmente esa convivencia fue que les pidió que construyeran un tabernáculo. Un tabernáculo es algo así como una tienda de campaña. Entonces ellos construyeron el tabernáculo y Dios hacía acto de presencia en ese tabernáculo. Ese tabernáculo era el aspecto visible de la presencia invisible de Dios. Y en ese tabernáculo habían sacerdotes que hacían sacrificios y además enseñaban la palabra de Dios, o sea, la ley que Dios había dado por medio de Moisés. Además, había una serie de fiestas que realizaban varias veces al año, pero era una tienda de campaña. Y un día Dios, o más bien David, pensó que sería bueno cambiar esa tienda de campaña y construir un templo. Y entonces Dios le dijo que era muy linda esa intención, pero que no la iba a construir David, sino su hijo Salomón. Entonces Salomón se dedicó a construir un templo hermosísimo, de excelencia, porque a Dios siempre hay que darle lo mejor. Salomón lo entendió así y dedicó una gran cantidad de recursos invaluables para construirle a Dios lo mejor, un templo. Y en ese templo sucedió lo mismo que con el tabernáculo. Dios hacía acto de presencia. Y es que es algo importante este aspecto, porque a Dios le agrada y disfruta conversar y relacionarse con las personas. El Dios de la Biblia no es un Dios distante, ni es un Dios indiferente a los problemas de la humanidad, ni de las personas. Es un Dios relacional, que le encanta conversar con las personas, hacerles preguntas y que las personas le hagan preguntas. Por eso tenemos un libro llamado Salmos, donde el salmista le hace poemas a Dios y conversa con Dios y da orientaciones de cómo enriquecer la comunión con Dios. El pueblo creyó que por tener ese templo todo les iba a ir bien. Y entonces aquel templo que era la manifestación de la presencia de Dios se convirtió en algo así como en un talismán. Entonces se perdió el sentido. Ya la gente iba al templo sin pasión, sin motivación, y hacían las actividades alrededor del templo de una manera ritualista. No le pusieron vida, alma y corazón a las actividades. Eso pasa también con los cristianos. Con nosotros podemos caer en el ritualismo y perder el sabor de lo que es venir a la iglesia, adorar al Señor, de lo que es la vida espiritual, la vida con Cristo. Nosotros debemos ser personas apasionadas y amar a Jesús con todo el corazón y amar todo lo relacionado con la obra de Dios y todo lo que redunde al beneficio del reino de Dios. Entonces estos israelitas o judíos cayeron en el ritualismo. Dios les dijo que se arrepintieran. Los profetas venían y le decían: cambien su actitud, vuélvanse a Dios, denle sentido a las reuniones en el templo, que no sean monótonas, que no sean ritualistas, que no sean religiosas. Pero el pueblo no hizo caso. Entonces Dios tenía que disciplinar, porque el Dios de la Biblia le encanta relacionarse con las personas, pero también disciplina. Eso a veces las personas no lo ven así. Dios disciplina. Y Dios, muchas veces esa disciplina se convierte en algo así como un castigo, y las personas no saben que Dios castiga.
Sí, el Dios de la Biblia castiga, solamente que el castigo de Dios no es como el de los seres humanos, que muchas veces castigamos por capricho, por enojo, por un enojo descontrolado. El castigo de Dios es un castigo, una disciplina que busca que las personas reflexionen y hagan cambios significativos en su vida para que se vuelvan a Él, para que vuelvan a darle énfasis a la palabra y tengan comunión con Él, porque Dios siempre está buscando a las personas para que estrechen relación con Él. Entonces Dios había dicho que iba a castigar o a disciplinar a los judíos por medio del imperio babilónico. Y entonces vinieron los babilónicos a Jerusalén, sitiaron la ciudad y al final de varios tiempos, varios meses, aquella ciudad cayó bajo el poder de los babilónicos. Los babilónicos, su rey Nabucodonosor estaba tan enojado con los judíos que decidió que destruyeran el templo y la ciudad de Jerusalén, que estaba rodeada de varios cientos de kilómetros de una gran muralla, la destruyó y se llevó a cientos, a miles de judíos al exilio, y quedaron en Jerusalén, en Judá, los más pobres, los más insignificantes, y la crema innata de la nación se la llevó al exilio. Es importante destacar que Nabucodonosor o Babilonia destruyó el templo, y alrededor del templo, en la ciudad, había una gran muralla. Y esa gran muralla era muy importante en el mundo antiguo. En el mundo antiguo, la mayoría de las ciudades tenían alrededor una muralla. Qué importante era la muralla para el mundo antiguo, porque una muralla servía de protección para los habitantes que estaban dentro de la muralla. Por ejemplo, si una ciudad no tenía murallas, entonces pasaba por ahí una caravana de ladrones, entraban, asaltaban, mataban, robaban, violaban mujeres, golpeaban a los niños, mataban adultos y después se iban con el botín. Era una ciudad desprotegida. Pero además, una ciudad sin muros, sin murallas, era muy fácil que una fiera entrara y un niño que estaba ahí jugando se lo devorara. Entonces no tener murallas era sinónimo de estar en la indefensión, de estar desprotegidos. Por eso era muy importante las murallas. Nabucodonosor destruyó las murallas, se llevó a los judíos y estuvieron fuera en el exilio una gran cantidad de judíos por más de 70 años. Después de los babilónicos vino un nuevo imperio, y su rey era Ciro el persa, y él firmó un decreto donde permitía que todos los judíos que quisieran regresaran a Jerusalén. Y comenzaron a venir en bandadas, en caravanas, miles. Solo en el primer viaje llegaron 50,000 personas a Jerusalén. Y lo primero que hicieron fue levantar un altar, reedificar el templo, porque ellos entendieron que un aspecto importante es la vida espiritual. Y cuando hablamos de templo, cuando hablamos de altar, significa que el pueblo le está dando prioridad a lo espiritual. Qué importante es en la vida construir altares. Y lo que quiero entender es que usted debe de tener un lugar diariamente donde usted se acerque a Dios. Ese es su altar. Yo tengo mi altar, yo me hinco en las mañanas ahí en un silloncito de la casa y hablo con Dios y converso con Dios y le presento mis necesidades, mis cargas, le presento mis inquietudes, mis proyectos, hablo con Él y Él me habla ahí, Él me habla. Yo puedo decir, y quiero darme a entender y ser muy explícito en esto, que todos los días en ese altar Dios me habla. No es algo místico, es cómo me habla Dios a través de su palabra. En ese altarcito que yo tengo ahí me arrodillo y también aprovecho, a un lado tengo una mesita, tengo la Biblia, o en el mismo sillón me siento y leo la Biblia.
y Dios me habla, porque Dios habla a través de su palabra. Y yo estoy seguro que a usted Dios le ha hablado. Si usted abre la Biblia diariamente, Dios le habla, porque la Biblia es la palabra viviente de Dios. Por eso es que no es algo místico. Yo no es que escucho voces, ni veo seres angelicales que me estén dando mensajitos. No, es porque yo abro la Biblia en ese altar, hablo la Biblia, la leo, le respondo a Dios en oración. Dios me habla por su palabra y yo le vuelvo a hablar y yo lo alabo. Y ahí estoy en ese altar. Usted tiene que hacer lo mismo, si es que no lo ha estado haciendo. Si lo está haciendo, mantenga en esa disciplina, esa dinámica de estar a solas con Dios. Si usted tiene dudas, hable con Él ahí. Si usted tiene inquietudes, frustraciones, temores, ansiedades, proyectos, sueños, ilusiones, expréseselos ahí a Dios en ese altar. Hay que darle prioridad a la vida espiritual. Jesucristo dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hay que tener ese altar. Entonces los israelitas se dedicaron precisamente a realizar ese altar y construyeron el templo. Pero después de haber construido el templo, se dieron cuenta que seguían indefensos, porque no tenían la muralla, no tenían los muros. Esa muralla estuvo destruida por más de 100 años, por varias décadas. Entonces tenían el templo, tenían el altar, pero no tenían murallas. Y yo asociaría murallas con esos valores que usted y yo tenemos que tener en la vida. Valores que nos hagan, que nos den convicciones. Y si hay algo que le da a uno convicción en la vida, convicciones fuertes, convicciones morales, convicciones éticas, convicciones espirituales, es la palabra de Dios. Ahí es donde están las mejores convicciones. Y bueno, a eso me refiero yo, o lo asocio a esas murallas con esas convicciones que vamos adquiriendo en su palabra. Pero volvamos al mundo antiguo. Tenían el templo, pero estaban indefensos. Y venían personas y dañaban, robaban, hacían bullying, maltrataban a las personas. Y en ese contexto es que aparece Nehemías. Nehemías era un copero. Y yo quiero resaltar este aspecto. Nehemías era copero del rey. Los coperos eran las personas que el rey, antes de tomar el vino, el copero ponía en una copa de la botella del vino para él probarla. Y cuando él la probaba, si alguien había puesto un veneno en esa copa, en ese vino, obviamente el copero era el que moría de primero. Pero si él la tomaba y no fallecía, entonces eso le daba confianza al rey para tomar la copa. Pero no era simplemente un probador. Hoy diríamos que era como un catador. No era simplemente eso. Póngase usted a pensar esto. Esa botella de vino que llegaba a la mesa del rey, el copero no es simplemente la probaba. El copero, antes de eso, tenía que haber estudiado y analizado de dónde venía esa botella, de dónde estaban los viñedos, quiénes trabajaron en todo el proceso de elaborar el vino, quiénes se encargaron de comprar el vino o las botellas de vino, quiénes se encargaron de alistarlo, quiénes estaban en la cocina, dónde estaban, el lugar donde los guardaban. O sea, en otras palabras, era una persona, el copero, que sería como decir el equivalente al director de la CIA. Él tenía toda una red de espionaje porque tenía que proteger al rey y tenía que protegerlo. Entonces el copero era una persona de mucha influencia porque estaba a la par del rey, de mucho prestigio porque estaba a la par del rey, y además de eso tenía una gran cantidad de relaciones con los diferentes dignatarios que llegaban a la corte o de algunos que ya vivían en la corte. Entonces era un hombre que tenía prestigio político, probablemente tenía un excelente salario
y vivía muy bien. Tenía, hermanos, una gran cantidad de conocedores en el mundo del político y vivía en palacio, lo que da a entender que vivía en un lugar de comodidad, de lujos, de riqueza. Era el palacio. La cuestión es que él vivía a cientos de kilómetros de Jerusalén. Y recuerde que en Jerusalén, aunque estaba el templo reconstruido, las murallas estaban destruidas. Un día Nehemías recibe una comitiva de judíos. Ese es el capítulo número 1. Él recibe una comitiva. Entre esos que venían en la comitiva era su hermano Hananí, versículo número 2. Y entonces dice así, voy a leerlo. En el mes Quisleo, que es entre octubre y noviembre, del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, que era la ciudad capital del imperio medo-persa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro, y por Jerusalén. Yo quiero que prestemos mucho la atención a este diálogo que tiene Nehemías con estas personas que estaban viniendo de Judá. Si hay algo que tenemos que aprender del libro de Nehemías, es que todos los que estamos aquí tenemos que participar en la obra de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos que dar prioridad a Jesucristo y a su proyecto de establecer el reino en este mundo. Todos tenemos que ser instrumentos de Dios. Dios a usted le ha dado inteligencia, capacidades, habilidades, le ha dado una gran cantidad de recursos materiales, económicos, habilidades para aprender un oficio, una profesión. Todo lo que usted tiene se lo dio Dios, y son recursos que usted tiene que utilizar para el reino de Dios. Ese es el mensaje de Nehemías. El mensaje de Nehemías es de un hombre que está en el palacio, que vive muy bien, que tiene buena posición social, política, económica, pero que se desprende de su comodidad, se desprende de su egoísmo para involucrarse en la obra de Dios en Jerusalén. Pero quiero que veamos lo siguiente. Nehemías recibe la comisión y él pregunta. Vea el orden de las preguntas. Vuelva a ver otra vez el versículo 3. El primero pregunta por las personas. Y yo quiero resaltar este aspecto. El primero pregunta por los judíos que habían quedado del destierro y de la invasión que los babilónicos habían hecho años atrás. Pregunta por las personas. Es que las personas son importantes. Lo más importante que Dios creó en esta tierra son las personas. Si usted lee el Salmo 139, ese es hermoso salmo. El salmista dice que todos nosotros somos una obra maravillosa de Dios. Usted es una obra maravillosa de Dios. Fue lo que Dios, la creación de los cielos y la tierra fueron importantes. Pero si usted lee el relato de Génesis capítulo 1 y Génesis 2, de cómo Dios creó al ser humano, o creó todas las cosas, usted va a encontrar que al ser humano lo creó con delicadeza. Él daba una orden y decía: sea la mar, hayan peces, hayan pajaritos, haya luna, sepárese la luna del sol, el día de la noche. Daba órdenes. Pero cuando le correspondió crear al hombre, Dios ya no usó el poder de su palabra, usó sus propias manos, porque agarró barro e hizo una figura, un muñeco, voy a decirlo de esta manera. Hizo un muñeco, pero lo hizo con delicadeza. Con delicadeza fue formando su cabecita, sus ojos, su nariz, su cuerpo, sus extremidades, y comenzó a hacerlo con tanta ternura. Y era un muñeco,
inerte, sin vida. Pero vino Dios y sopló. Y es interesante la idea de soplo, porque la idea de soplo es la idea de beso. Así como un esposo se acerca y besa con ternura a su esposa, o un padre besa con delicadeza a su hijo, a su hija, lo que está detrás de ahí es ternura. Ese soplo, la idea es un beso, ternura de Dios. Eso no lo hizo con el pájaro, no lo hizo con el cocodrilo, no lo hizo con el león. Simplemente sean los animales y se criaron, pero al ser humano. Por eso es que usted es una persona, usted es una creación especial de Dios. Y por eso es que nosotros estamos en contra del aborto, porque desde el vientre de la madre ya Dios creó al ser humano y lo ve con delicadeza. Como dice el Salmo 139, dice: mi embrión vieron tus ojos. Ya en el vientre de la madre Dios estaba con el bebé, con el embrión, con ese fetito, porque Dios ama al ser humano. Dios te ama, y tanto te ama Dios, que la Biblia dice que nos envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, porque no es la voluntad de Dios que el ser humano se pierda en la perdición, en la condenación eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama, tanto te ama que te creó con delicadeza, tanto te ama que desde el vientre de la madre ha estado contigo, tanto te ama que te ha acompañado durante el transcurso de tu vida, tanto te ama que Jesús dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo nos ama el Señor? Por eso es que me llama la atención que Nehemías primero pregunta por las personas, ¿cómo están las personas? Y después pregunta por la infraestructura. ¿Y cómo está Jerusalén? La respuesta que él recibe en el versículo número 3 dice que ellos le dijeron lo siguiente: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando, y mire el superlativo, gran calamidad y humillación. O sea, no era simplemente que estaban pasando limitaciones, era gran calamidad. Podríamos decir una situación paupérrima, caótica, desesperante. Así estaban estos judíos en Jerusalén. Tenían el altar, tenían el templo, pero estaban desprotegidos. Los vecinos, porque hay algo interesante: los judíos en toda la historia de Israel han tenido enemigos, adversarios, que los odian, pero con un odio hasta la muerte, hasta el día de hoy. Entonces en esta época habían enemigos que no querían ver el progreso de los judíos. No, se molestaron cuando construyeron el templo y los humillaban, les robaban, los maltrataban, les hacían bullying, los obstaculizaban, les robaban las cosechas y probablemente les robaban sus ganados. O sea, los ponían en aprietos. Por eso es que el pasaje dice en la información que pasaban gran calamidad y humillación. Nehemías, cuando escuchó eso, dice el versículo número el 4, cuando él escuchó eso, dice que se puso a llorar. Nehemías no era como nosotros los ticos. Usted sabe que nosotros los ticos tenemos la manía, hasta desagradable, de escuchar una desgracia que a alguien le sucedió y lo que decimos es: ah, pobrecillo, ah, pobrecito. Pero de ahí no pasamos. Y el pobrecito ha sido la justificación. Y dice: ah, qué lástima, mi primillo que está pasando, lo despidieron del trabajo, está pasando situaciones difíciles, los hijos están pasando necesidades. Ah, pobrecito, pobrecillo. Pero de ahí no hacemos nada. Nehemías no es de esos. Nehemías oye este informe tan desagradable y se pone a llorar. Se pone a llorar y entra en duelo. O sea, no lloró un ratito, sino que prolongó el llanto, la tristeza, la nostalgia de ver la desgracia de sus conciudadanos. Y la otra cosa que él hace es orar y ayunar.
Yo no sé cómo reacciona usted cuando ve esas noticias desagradables. Por ejemplo, que el tren de alta velocidad en España chocó contra otro, murieron 42 personas, etc. O cuando usted oye que un país invade al otro, Rusia invade a Ucrania, todas este levantamiento que hay de la población israelí contra el gobierno y ver el sufrimiento de la gente. ¿Cómo hacemos? ¿Qué reaccionamos? Hermanos, un día de estos me escribe, ahora con las facilidades de las comunicaciones, me escribe una pastora de Cuba y me dice: pastor, estoy pasando una necesidad, eso fue anoche, dice, desde el viernes no tenemos nada que comer, tuve que mandar a mis hijas para que se fueran donde una vecina para que pasara todo el día ahí y recibiera comida, y estamos pasando necesidades, estamos pasando hambres. ¿Qué hacemos ante eso? No podemos cruzarnos de brazos ante las necesidades. Hay que tener empatía, hay que sentir el dolor de los demás. Nehemías sintió ese dolor. Y hay algo que quiero resaltar, y lo dije anteriormente: Nehemías vivía en un lugar, hermanos, de mucha comodidad. Estaba en el confort, la estaba pasando bien, no pasaba necesidades, tenía los mejores platos de comida en la mesa, estaba viviendo en una ciudad, en un lugar de lujo. Pero él, cuando oyó eso, el dolor de sus compatriotas, se desprendió del conformismo. Eso es lo que yo quisiera que usted hiciera regularmente, y que hiciéramos todos: salirnos de esos lugares de comodidad para acercarnos al necesitado y extenderle la mano y ayudar y meterle el hombro al que está pasando necesidades. Y especialmente necesidades espirituales, porque no solamente hay necesidades materiales, que existen muchas, también hay necesidades. Mucha gente está sola, abatida, la depresión, el desencanto, la desilusión por la vida. Han perdido, hermanos, muchos han perdido la ilusión. Después de la pandemia se incrementó las personas que sufren de depresión. ¿Y qué hacemos? Ah, pobrecito. No, yo quiero que usted haga algo más que el pobrecito, que se salga de la comodidad y que trabaje por el bienestar de los demás. Nehemías se dedicó a orar por varios días. Creo que del versículo número 5 al 11 él hace un extracto de su oración, pero quiero que le preste atención a la oración, a la final de la oración, en el verso número 11. Él dice: Señor, le dice, te suplico que escuche nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que dé a este siervo tuyo y le concedas éxito y ganarse el favor del rey. Esta parte de la oración es muy significativa, porque fíjese que Nehemías se ve a sí mismo como un siervo de Dios. Qué lindo que todos los que estamos aquí, desde el más pequeño hasta el más adulto, nos veamos como siervos de Dios. Usted está en este mundo, Dios lo envió a este mundo. Como dije anteriormente, usted tiene capacidades y grandes bendiciones. No es para tu egoísmo, no es para ensalzar el ego, no es para ensalzarnos y volvernos egoístas. Qué triste las personas pedantes y orgullosas y que han inflado su ego como un globo y se preocupan solo por ellos mismos y no por el bienestar de los demás. Nehemías está en el centro de la comodidad, en el centro del lujo, y le dice: Señor, yo soy tu siervo. Y ahí en esa intimidad con Dios, Nehemías le dice: Señor, dame éxito. ¿Por qué le dice dame éxito? Porque en ese tiempo que él está con Dios, Dios puso en su corazón una visión. ¿Cuál es la visión de Nehemías? Nehemías entendió que su vida tenía un propósito. En el capítulo 2, y me gustaría que después usted en su casa lea ese capítulo 2 más detenidamente. Ahí en oración él recibe una visión. El capítulo 2, verso 5 nos dice la visión. Quiero que la leamos, por favor. Versículo 4, él está frente al rey y le pregunta al rey: ¿qué quieres que haga? Replicó el rey: encomendándome a Dios, le respondí: si a su majestad le parece bien
y este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Ahí está sintetizada la visión de Nehemías. ¿Cuál es el propósito de Nehemías? Ir a Jerusalén, voy a decirlo de esta manera, salirse de esa comodidad, dejar a un lado el prestigio que tenía, dejar las comodidades que tenía, salir del confort e irse allá a aquella ciudad que estaba destruida y buscar la manera, con la ayuda de Dios y con personas, a reedificarla. Esa es la visión. ¿Cuál es la visión suya? Cuando hablamos de visión, estamos hablando de futuro. Y en la vida todos debemos de tener visión. Para hacer un ejercicio muy fácil, póngase a pensar, ¿qué será usted de su vida de aquí a 5 años? ¿Qué será de su vida espiritual? ¿Cómo se ve usted dentro de 5 años espiritualmente? ¿Cómo se ve usted siendo un mejor conocedor de la palabra de Dios? ¿Ser una persona fuerte en la fe y con convicciones cristianas? ¿Cómo se ve usted en la parte material? ¿Se ve usted comprando una propiedad para el bienestar de la familia? ¿Cómo se ve usted para el futuro? ¿Cómo se ve usted de aquí a 20 años, 30 años? ¿Cuántas personas, hermanos, hoy en día llegaron a la tercera edad y no vieron no visualizaron que un día iban a tener que ya el periodo de jubilación y no previeron para la jubilación? Entonces es importante eso. ¿Cómo se ve usted dentro de aquí tantos años, 10 años? ¿Se ve usted físicamente? ¿Se ve usted cuidándose la salud, cuidándose en todos los aspectos emocionales y físicos? Qué importante es tener visión. Es importante tener visión. Las familias deben de tener visión. Visión de qué van a hacer de nuestros hijos, que ahora tienen 1 año, pero ¿qué será de ellos cuando estén en la escuela, en el colegio? ¿Cómo ayudarles a su crecimiento y desarrollo académico e intelectual? Hay que tener visión en la vida. En la vida hay que tener visión y hay que trabajar por esa visión. Una definición que tengo aquí de visión es lo que usted ve, visión es lo que hace que lo invisible se vuelva visible, que lo desconocido se convierta en una posibilidad. Entonces, véase, invisible, Nehemías vio, en lo invisible vio una muralla y después la concretó y la hizo visible. Lo desconocido es la muralla, pero al final la logró. Y en efecto, él va a Jerusalén. Usted sigue leyendo el capítulo número 2 y a partir del versículo número 11, él va a Jerusalén y hace una inspección de a ver cómo es que están cómo está la condición de las murallas. Hace toda una inspección y en el versículo 17 se reúne con un grupo de personas, y quiero que le preste atención al 17, porque en el 17 él se reúne con las personas y les dice: ustedes son testigos. Ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está destruida. Sus puertas han sido consumidas por el fuego. O sea, ustedes ven lo paupérrimo, lo crítico que está la ciudad. Ya hicimos la inspección. Ahora les dice: vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que nadie se burle más de nosotros, para que no seamos el hazmerreír de la gente. Entonces Nehemías forma un equipo, pero un equipo que tiene una visión. Y qué lindo que las familias tengan visión y que las familias puedan decir: yo quiero que mis hijos sean temerosos de Dios, buenos ciudadanos, que aprendan un oficio, que aprendan una profesión, que sirvan a Dios donde quiera que estén. Entonces es tener visión, es ver el futuro y trabajar por ese futuro. Pero ese futuro se lo marca Dios. Por eso la Biblia dice en Proverbios capítulo 3 versículo 5, dice: reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
Dios nos puede ayudar a nosotros a tener una visión para un futuro mejor para nuestra persona, individualmente hablando, para la familia, para el servicio de la obra de Dios, para la iglesia. Qué bendición es tener visión. Y Dios quiere que usted y yo creamos en que con su ayuda podemos lograr proyectos significativos que traerán bendición y bienestar a la familia, a la iglesia, a la comunidad, al país e incluso al mundo. Esa es visión. Nehemías animó a los demás a involucrarse en la misión. Para poner un ejemplo, para ilustrar, en el año antepasado, en noviembre del año antepasado, por años habíamos estado orando un grupo de personas para comprar la propiedad de aquí al lado. Por años estuvimos orando. Y en noviembre del año antepasado se dio la oportunidad, firmamos el documento de compraventa y teníamos que recoger 49 millones en 6 meses. Hermanos, Dios se glorificó, nos ayudó, y aquello que era un sueño de ver una casa que estaba ahí destruida, quitada para que se convirtiera en un parqueo, se logró porque tuvimos visión y Dios nos ayudó. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios quiere ayudarte en todos los aspectos de tu vida. En tu vida espiritual, en tu vida profesional, en tu vida material, en tu vida económica, en tu vida familiar, en tu vida profesional, en tu vida si está empezando una pequeña empresa. Dios quiere ayudarte, pero tienes que ponerlo a Él en primer lugar y poner a Jesucristo como el centro. Y fíjese que Nehemías se salió de la comodidad para ir a trabajar a Jerusalén en situaciones muy lamentables, y al final logró, porque Dios le ayudó. Y por eso en el capítulo número 1 usted lo encuentra diciendo: Señor, dame éxito, dame éxito. Dependió de Dios en todo ese proceso de construir y reconstruir la muralla. Cuando vamos al capítulo número 4, dice que Nehemías encontró al pueblo. En el versículo 4:6 dice que el pueblo construyó. Voy a leerlo específicamente. Dice: continuamos con la muralla, continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta la media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. En el capítulo número 1 vimos que era un pueblo que estaba decaído, abatido, en gran afrenta, desmotivado. Pero ahora en el capítulo 6, después de la intervención y la guía y la visión de Nehemías, y Nehemías animando y motivando y trabajando, en el capítulo 6 encontramos a un pueblo entusiasmado. Es que ver el futuro entusiasma. Y termino. Por más de 100 años las murallas estuvieron destruidas. ¿Y cuánto duró Nehemías para reconstruir la muralla? Duró 52 días, lo dice en el capítulo 6, 52 días. Hermanos, así pasa a veces en la familia, así pasa a veces en la iglesia. A veces, como decimos popularmente, a veces la casa se está cayendo a pedacitos, porque no hay visión de mantener una casa en buenas condiciones. En el libro de Proverbios, en el capítulo número 23, dice el proverbista: pasé por el campo del hombre perezoso, y la cerca estaba destruida, habían crecido matorrales, todo estaba desbaratado. Y entonces decía: porque el perezoso se la pasaba durmiendo, caía en la desidia. En esta mañana yo quiero animarle para que usted utilice todas sus capacidades para el servicio del reino de Dios. Y servicio al reino de Dios significará compartir el evangelio con otras personas, significará ser discípulos, significará utilizar las habilidades y capacidades que Dios nos ha dado para el bienestar de los demás. Es abandonar el egoísmo, es pensar ya no tanto en mi bienestar, porque eso es lo que hace el egoísmo. El egoísmo lo que hace es que yo estudio para mi bienestar, yo aprendo un oficio para mi bienestar, yo aprendo esta carrera para vivir mejor, y nos olvidamos. ¿Y qué de los demás?
¿Y qué de los necesitados? ¿Qué de la familia? ¿Qué de otros familiares que tal vez están pasando necesidades? ¿Y qué de la iglesia? ¿Y qué de la comunidad? Trabajemos para la gloria y la honra del Señor y para el bienestar de los demás. Todo lo que Dios a usted le ha dado, se lo ha dado por amor, porque te ama. Se lo ha dado también porque Dios quiere que usted use ese potencial para el servicio de la obra de Dios. Nehemías se sale de la comodidad, se va a trabajar en condiciones un poco críticas en Jerusalén, pero logró el propósito. Trabajó para Dios y para la gloria de Dios. Use todo el potencial que Dios a usted le ha dado para bendición, empezando por la familia, la comunidad, la iglesia y la sociedad. Pongámonos de pie, por favor, y dígale: Señor, usa mi vida. Dígale: usa mi vida, nada más usa mi vida. Utilice las relaciones interpersonales para compartir del amor de Cristo. Utilice la influencia que usted tiene en su trabajo para influir a otros, compartiendo el evangelio y hablándoles del amor de Dios. Utilice todo lo que esté a su alcance para el servicio de los demás. Señor, te damos gracias porque tú nos enseñas a través de tu palabra que nos amas, que nos creaste con un profundo amor y ternura, que nos has dado grandes capacidades y enormes bendiciones, pero muchas veces caemos en el egoísmo y buscamos nuestro propio bienestar y nos olvidamos de los necesitados, de compartir el evangelio, de enseñarle a otros la palabra, de participar en la edificación de tu obra y de tu reino. Pero en esta mañana, Señor, te pedimos: úsanos para tu gloria y para bendición de los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios quiere usarte, y el servicio a Dios trae alegría, trae entusiasmo y trae satisfacción. Y al final, un día, Dios nos recompensará por todo ese trabajo que hicimos por el bienestar de los demás y para la gloria de su nombre. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. Y nosotros decimos: amén. Así es. Sálgase de la banca o de la silla donde está. Primero salude a los que están a su lado, y cuando se sale, salude a los demás con una sonrisa, con un apretón de manos, con palabras de bendición. Que tengan una linda semana, y recuerden que hoy en 8 días están las votaciones y tenemos el privilegio de ir a votar por el futuro presidente o la futura presidente del país. Bendiciones, hermanos, que tengan una linda semana. Amén. Dios los guarde.